Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual voy a comentar el día de hoy está relacionado con dos elementos. Uno de ellos, el anuncio que hizo el presidente de la República ayer en el estado de Nayarit, en un acto con productores agropecuarios, donde hizo algunos planteamientos en torno a las perspectivas del campo mexicano en todas sus vertientes, agricultura, ganadería e incluso la pesca, aun cuando no es el campo mexicano, pero en algunas zonas del país algunos campesinos, ante la imposibilidad de dedicarse a la agricultura por la carencia de tierra, se han dedicado, no en todas partes, en algunas muy pocas donde es viable esta actividad para ellos, a la acuicultura. En algunos casos a producir ostión y en otros pequeñas granjas para cultivar camarón. Pero decía, tiene relación con este acto que se celebró el día de ayer y con la protesta y bloqueo correspondiente que el día de hoy han realizado y posiblemente se queden unos días más, campesinos, entre comillas, encabezados por un dirigente o un luchador social, entre comillas, ya ve que hoy a todo le ponemos este adjetivo de social, que es conocido en este mundo de las protestas, de los protestantes profesionales, y evidentemente no me refiero a la religión. ¿Qué se puede decir del campo que no sepa usted ya? Los adjetivos, en cuanto uno empieza, continúan incontenibles. Atrasado, baja productividad, dispersas los predios, los pedacitos de tierra. El campo mexicano donde viven los miserables entre los más miserables del país. El campo mexicano donde viven probablemente alrededor de 30 millones de mexicanos que se caracterizan por sus niveles de atraso en todos sentidos, marginación evidente, miseria ofensiva, prácticamente en muchas zonas rurales, alejadas de los centros urbanos o semiurbanos, carecen de los más elementales servicios de salud pública, en donde hay escuela, son escuelas multigrado, donde un maestro da a todos los grados en la primaria, etcétera, etcétera. Si en México se quiere hablar de pobreza, de miseria, de marginación, evidentemente se tiene uno que referir al campo mexicano. El presidente ha anunciado algunas estrategias, ha dejado ver algunas ideas que pienso que él tiene desde hace tiempo, no del día de ayer, en torno al campo mexicano. Sin embargo, yo con todo respeto voy a diferir de algunas de las cosas que allí se plantearon. Mire usted, hoy pretender enfrentar el problema del campo mexicano con criterios de hace 50, 60 o más años es dejar de lado la realidad, no solo de algunas regiones de México, sino incluso de algunas de las zonas agrícolas o pecuarias de los principales socios comerciales de México. Hoy difícilmente puede usted hablar de llevar, como señaló el presidente, fertilizantes, semillas mejoradas a un altísimo porcentaje de los predios propiedad de los campesinos mexicanos. Y no lo puede hacer por varias razones. Una de ellas es su alejamiento de los centros de acopio y distribución. Y segundo, por la superficie promedio de esos que usufructúan en unos casos o que poseen en otro esos campesinos. Es más, hoy prácticamente no hay maquinaria para poder trabajar esos pedacitos de tierra. Los tractores que algunos de ustedes habrán visto en algunas de las calles de la Ciudad de México son tractores pequeños de 75, 80 caballos que sirven para actividades como el rastreo con una rastra pequeña, señalar bordos para canales o para regar, para colocarle una sembradora con 3 o 4 botes, pero prácticamente no es esta maquinaria que trajeron estas personas aquí a pasearla por la Ciudad de México,
no son los tractores que requiere el agro mexicano para elevar su productividad. Para realizar un barbecho profundo se requiere un tractor de 140, 150 caballos, quizá alguno de oruga, cosa que nuestros campesinos, al estar quizá el 85-90% de ellos explotando una superficie menor a las 5 hectáreas, no es rentable, es imposible para ellos poder adquirir un tractor. Por supuesto, no es el tractor solo, sino es el equipamiento que debe tener ese tractor para poder rastrear, barbechar, sembrar, cultivar, deshiervar, etc. Al final de cuentas, prácticamente todos los campesinos en México, es decir, 85-90%, están en una situación donde el paquete tecnológico que utilizan o pueden utilizar data de más de 80, 90 o quizás 100 años. No es infrecuente en algunos casos, quizá en algunas partes de Oaxaca, todavía la coa egipcia, el arado egipcio, con un par de bueyes, lo digo en el sentido correcto, no vayan ustedes a sentirse, a pensar que estoy ofendiendo a alguien, o con un tiro de mulas, pero al final de cuentas, el campo en el mundo ya no es ese, particularmente el campo del cual proviene una muy buena parte de los granos con los cuales se elabora el alimento para pollos, para cerdos, para ganado vacuno en este país. Sin embargo, el aparato oficial público insiste en esta ficción de que puede sacar adelante el campo mexicano sin modificar de raíz o de extraer desde la raíz el gran obstáculo que le impide al campo mexicano recibir dos cosas que son fundamentales, no hoy, sino quizá desde hace algunos decenios: recibir tecnología y recibir capital. En la medida en que nuestra legislación, y esto está inscrito en la Constitución, se limite la propiedad privada en el campo, en la actividad ganadera y en la actividad forestal, en esa misma medida será imposible, repito, construir un campo moderno, un campo altamente productivo. Si usted decidiere ahorita, por ejemplo, juntarse con algunos amigos que tuvieran acceso a financiamiento o que estuvieran interesados en invertir en agricultura y se fueran a Brasil o a Argentina, por ejemplo, o a Perú, podrían comprar allá, casi sin restricción alguna, varios miles de hectáreas y ponerse a sembrar. Nadie los molestaría, habría una seguridad plena en la tenencia de la tierra. Sin embargo, en este país, usted como persona física no puede poseer más de 100 hectáreas de riego, 200 de buen temporal, 800 para una explotación forestal y en el caso de una explotación ganadera, la suficiente para mantener a 500 unidades animal de acuerdo al índice de agostadero de ese terreno. ¿Qué significa el índice de agostadero? Bueno, es la capacidad que tiene ese terreno por hectárea para poder alimentar mediante ya sea la implantación de algún zacate o del pasto natural que tienen esas tierras. En otras palabras, estamos todavía, aunque no lo crea usted, en las mismas condiciones del porfiriato. Esto que le estoy señalando en cuanto al límite de la propiedad data de 1917 en la Constitución que nos rige. Pero hablar de 100 hectáreas de riego en 1917 era un mundo de tierra. Hoy prácticamente no es rentable en granos, por ejemplo en el caso del trigo, una superficie de riego de 100 hectáreas. A eso le agregamos que somos prácticamente el único país del mundo donde está produciendo Sinaloa maíz con agua rodada, como se dice. Todavía no hace pocos años, en la costa de Hermosillo, se extraía agua del subsuelo a un costo altísimo para producir trigo. El trigo que se produce en Canadá, en Estados Unidos, en Ucrania, en Argentina, es de temporal.
Los costos unitarios, costos por tonelada en esos lugares de la tonelada de trigo es 40 o 50% más bajos que aquí. ¿Qué sentido tiene entonces afirmar que vamos a construir o vamos a invertir 6, 7 mil millones de pesos para irrigar 40, 43 mil hectáreas en el caso de Nayarit y para producir maíz? Es decir, desde el punto de vista de la viabilidad económica, eso no tiene sentido ya. El problema en torno al campo mexicano no es un problema de falta de tecnología. La tecnología existe, pero hay dos problemas quizá que vale la pena comentarlos. El primero, el campo mexicano alberga hoy alrededor de 30 millones de mexicanos. Vamos a redondear en 30 millones. No puede albergar a más de 10, 12 millones de habitantes. Los otros 20 deben salir de ahí a las zonas urbanas para dedicarse a otras actividades. El campo mexicano no tiene condiciones para poder darle un empleo estable a 30 millones de mexicanos. ¿Quién le va a decir eso a los campesinos? El gobierno federal debe decirles: señores, no es posible pensar que todos aquí se van a quedar. Segundo, hay que eliminar esa limitación constitucional de las 100 hectáreas de riego y abrir para que llegue capital y tecnología y se genere una explotación agrícola de alta productividad, con un paquete tecnológico moderno, avanzado, que genere empleos, que se utilicen técnicas de agricultura controlada o semicontrolada, etc. El otro problema es la falta de infraestructura. ¿Quién la va a hacer? El empresario que esté interesado en invertir. Así podría yo continuar bordando en torno al campo mexicano, pero al final de cuentas llegaríamos exactamente al mismo punto. Hay que decir la verdad en torno a la realidad del campo mexicano. No puede avanzar el campo mexicano con un sustento jurídico que en el mejor de los casos tiene 100 años de antigüedad. El mundo de 1917 en lo que se refiere al campo, su tecnología y sus unidades de superficie promedio son radicalmente diferentes a lo que hoy existe en el mundo.